Estamos de regreso aquí en Guía tu Cuerpo. A lo largo de la historia, las migraciones han sido motores de intercambio cultural, pero hoy representan un llamado urgente a la empatía sanitaria. El triunfo sobre una pandemia o un brote no es posible si excluimos a los migrantes de las campañas de vacunación y prevención. Actualmente, investigaciones revelan que el llamado duelo migratorio afecta profundamente la salud mental, generando síntomas psicosomáticos, pero muchas veces se confunden con dolencias físicas. Sin embargo, esta vulnerabilidad se combate con políticas de inclusión. Se estima que por cada dólar invertido en salud preventiva para migrantes, los sistemas públicos ahorran $3 en urgencias. Veamos cómo el empoderamiento comunitario, la atención primaria y una regulación digna se han convertido en herramientas poderosas para garantizar una salud global, soberana y sin fronteras. La migración contemporánea debe entenderse como un fenómeno multicasual, donde la persona no es el origen del problema, sino el síntoma de un desequilibrio estructural sistémico. En el contexto histórico actual, el acto de migrar ha dejado de ser una opción para convertirse en un mecanismo de supervivencia forzado por la asfixia económica, la violencia social o el colapso de las instituciones. En este escenario, la salud del migrante comienza a erosionarse mucho antes de la partida marcada por el estrés crónico de la incertidumbre y la carencia. La migración no es una decisión aislada, es el resultado de una violencia estructural que hace que la vida en el territorio sea biológicamente y socialmente insostenible. El migrante no es un agente que elige el riesgo, sino un sujeto desplazado por una arquitectura de exclusión política y económica. Se estima que en el mundo hay 281 millones de migrantes internacionales, es decir, el 3,6% de la población mundial vive en países distintos a los que nacieron. Durante el trayecto, periodo de mayor vulnerabilidad, la salud se convierte en una cuestión de privilegios. La clase social determina el riesgo biológico. No enfrenta la misma carga quien posee recursos para un transporte seguro de quien debe enfrentar la geografía con su propio cuerpo, exponiéndose a climas extremos, redes criminales y la ausencia de saneamiento básico. Esta exposición al trauma genera el síndrome de Ulises, un duelo migratorio extremo que la medicina tradicional suele patologizar erróneamente, ignorando que es una respuesta normal ante un entorno profundamente anormal. El síndrome de Ulises está muy relacionado con lo que se conoce como el duelo migratorio, aunque no son exactamente lo mismo. Se dice que este duelo es múltiple justamente porque son muchas las pérdidas y duelos a la vez. Este síndrome causa los mismos síntomas que cuando una persona está atravesando por una muy mala temporada, como tristeza, problemas para dormir, dolores de cabeza, problemas digestivos y puede producir ansiedad, depresión o ira prolongados. La llegada a la frontera representa un punto de inflexión crítico. Aquí, la salud enfrenta un doble desafío: el agotamiento físico del viaje y la barrera burocrática del país receptor. La paradoja de la atención es que en la mayoría de los puntos fronterizos, la respuesta sanitaria se limita a lo agudo: deshidratación, heridas o control de infecciones, ignorando la carga invisible, el trauma postraumático y el duelo migratorio. Por las pérdidas asociadas al proceso migratorio. Es decir, cuando migramos perdemos muchas cosas, perdemos nuestra familia, perdemos nuestros amigos, perdemos nuestra cultura, perdemos nuestra tierra, perdemos la conexión con nuestro grupo de iguales, y todo eso muchas veces no se piensa ni por la persona que va a emigrar ni por el país que la acoge. Sin embargo, son muchas pérdidas, o sea, son muchas cosas que una persona pierde y que tiene que adaptarse a esa nueva situación. Al condicionar la atención al estatus migratorio, se crea una población en la sombra que evita buscar ayuda por temor a la deportación. El enfoque fronterizo actual prioriza la seguridad nacional sobre la seguridad humana, un error de salud pública que vulnera tanto al recién llegado como a la comunidad de acogida. Como inmigrantes nos toca adaptarnos y buscar la manera de comunicarnos, aprender lo básico, tener el traductor en el celular
o muchas veces podemos anotar hasta en un papel las cosas que no sepamos o que no conozcamos. A pesar de estos esfuerzos, el alcance de la cooperación internacional se ve frecuentemente limitado por la falta de financiamiento y la reticencia de gobiernos alineados a políticas capitalistas financieras en integrar plenamente a los migrantes en sus sistemas nacionales de salud. Impulsó que el gobierno italiano reconociera a la salud como un derecho humano que debe ser accesible a todos independientemente de su género, de su raza, de su etnia y de su estado migratorio. La migración es en última instancia un grito de optimismo y una búsqueda de dignidad. Reconocer al migrante como sujeto de derechos es el primer paso para construir una sociedad más justa y resiliente. Debemos transitar hacia sistemas de salud sensibilizados en el bienestar humano y sobre todo de quienes se desplazan por necesidad de supervivencia, y una salud universal que no necesite pasaporte. ¿Conoce usted del síndrome de Ulises? Es un cuadro de estrés crónico único en inmigrantes que se enfrentan a la soledad, el fracaso del proyecto migratorio y peligros durante el viaje. No es una enfermedad mental en sí, sino una respuesta extrema del cuerpo ante situaciones adversas que superan la capacidad de adaptación. Entender esto nos ayuda a ver al inmigrante con ojos de resiliencia y no solo de carencia. A continuación te invitamos a descubrir más sobre cómo la mente y el cuerpo reaccionan ante el cambio del entorno. El efecto de la primera noche. Para muchas personas migrantes, dormir en un lugar nuevo no es descansar. El cerebro mantiene una parte activa, en estado de alerta, como mecanismo de protección. Por eso, el agotamiento no es solo físico, es un cerebro que no se permite desconectar en entornos inciertos. Verde que cura, el papel del nervio vago. El contacto con la naturaleza reduce el estrés y calma el cuerpo, pero en muchos entornos urbanos o centros de detención, este contacto desaparece. Para una persona migrante, ver árboles o espacios verdes no es un lujo, es una necesidad biológica que ayuda a regular el corazón y mejorar la digestión. Cuando el tiempo se alarga, muchas personas migrantes sienten que el tiempo pasa más lento. No es una sensación. Su cerebro está procesando demasiada información nueva, nuevos idiomas, rutas, normas. Esta sobrecarga activa y la neuroplasticidad hace que los días se sientan más largos. Un cuerpo en alerta constante. Lo que para un turista es curiosidad, para un migrante es supervivencia. El cuerpo permanece en hipervigilancia, pupilas dilatadas, músculos listos para reaccionar. Es una respuesta natural, pero sostenida en el tiempo, que puede generar fatiga extrema. Cuando el espacio cambia la mente en espacios reducidos o hacinados, la mente se enfoca en sobrevivir, comer, dormir, resolver. Pero al llegar a lugares abiertos, el cerebro cambia, aparecen las ideas, los planes, la posibilidad de imaginar el futuro, porque a veces tener más espacio también es volver a soñar. El acceso a la salud no es un privilegio, es un acto de soberanía sobre nuestra dignidad como seres humanos. En un mundo en movimiento, vivir mejor implica exigir políticas que protejan a quien deja su tierra. Ya regresamos con más de Guía Tu Cuerpo.